Bienvenidos buscadores de sombras. Hoy, continuando con el cuarto rasgo de la serie, nos adentraremos en el corazón del terror y el horror en la literatura gótica. Dos fuerzas que, aunque distintas en su naturaleza, se entrelazan para crear las atmósferas más perturbadoras y fascinantes que la literatura ha conocido. En este viaje exploraremos cómo el terror psicológico y el horror visceral, aunque aparentemente opuestos, se complementan para sumergirnos en las profundidades del miedo humano. El terror y el horror han sido los pilares de la literatura gótica desde sus inicios. Sin embargo, es crucial entender la diferencia entre ambos. El terror, como lo describió la novelista Anne Radcliffe, es un sentimiento anticipatorio, una tensión que se acumula mientras esperamos que lo peor suceda. Es lo que se esconde en las sombras, lo que no podemos ver pero que sentimos de manera abrumadora. El horror, por otro lado, es la culminación de ese miedo. El momento en el que nos enfrentamos cara a cara con lo monstruoso, lo grotesco, lo inevitablemente perturbador. Comencemos con el terror. En Los misterios de Udolpho, Anne Radcliffe nos lleva a través de pasillos oscuros y castillos en ruinas, donde el verdadero peligro no es lo que vemos, sino lo que imaginamos. Aquí, el terror es psicológico, una constante sensación de que algo terrible está a punto de suceder. La protagonista, Emily, vive en un estado de temor continuo, alimentado por las amenazas invisibles que la rodean. Este tipo de terror juega con nuestras emociones, alimentando nuestra ansiedad y haciendo que nuestra mente complete lo que no se muestra explícitamente. Pero cuando ese miedo se manifiesta, cuando lo que temíamos se hace realidad, es cuando entra en juego el horror. Tomemos por ejemplo Drácula de Bram Stoker. Aquí el horror es visceral, sangriento y directo. El conde Drácula no solo amenaza a sus víctimas con la muerte, sino con un destino peor, la condenación eterna como criaturas no muertas. Las imágenes de sangre, muerte y transformación son poderosas, perturbadoras, y nos obligan a enfrentar el horror en su forma más pura. Este tipo de horror no nos permite escapar, nos confronta con lo abyecto, lo que está más allá de nuestra comprensión. Sin embargo, no podemos hablar de terror y horror sin mencionar a Edgar Allan Poe, quien llevó ambos conceptos a nuevas profundidades. En relatos como El corazón delator, Poe nos sumerge en la mente de sus personajes, donde el terror psicológico alcanza su clímax. Aquí el horror no proviene de un monstruo externo, sino de la propia mente del protagonista, consumido por la culpa y la paranoia. Poe nos muestra que el horror más aterrador es aquel que nace de nuestros propios pensamientos, de nuestra propia incapacidad para escapar de lo que hemos hecho. En tiempos más modernos, Anne Rice ha sabido combinar estos elementos de manera magistral. En Entrevista con el vampiro, el terror y el horror se entrelazan de una forma única. El terror se presenta en la angustia existencial de los vampiros, en la lucha interna entre su humanidad perdida y su naturaleza monstruosa. Louis, el vampiro protagonista, se enfrenta a un terror constante, no solo por su condición, sino por la eternidad que se extiende ante él. Pero el horror aparece cuando se manifiesta la sed de sangre, cuando el lector es testigo de actos de violencia y depravación que desafían toda moralidad. La obra de Rice, al igual que sus crónicas de las brujas, como la figura de Lasher, es un recordatorio de que el horror no siempre es algo externo. A menudo reside dentro de nosotros, en nuestras elecciones y en las consecuencias de las mismas. En mi novela Christine Artois he buscado capturar ambos aspectos del terror y el horror. En la mansión Duvignon, con sus habitaciones antiguas y su historia siniestra, es un escenario que exuda una atmósfera de misterio y opresión. Aquí, el terror se construye lentamente, con una constante sensación de que algo terrible está a punto de suceder. Pero el horror se materializa en la figura del barón Belmont Duvignon, cuya presencia es una amenaza constante.
Además, esto se representa también en los desafíos que enfrenta Jacqueline, rodeada de peligros que amenazan no solo su vida, sino también sus ambiciones y sus deseos. En Christine Artois, el terror y el horror no son solo herramientas para asustar, sino medios para explorar las profundidades del alma humana y los límites del poder y la ambición. Lo fascinante del terror y el horror en la literatura gótica es cómo, a pesar de ser emociones negativas, tienen un poder atractivo sobre los lectores. El miedo que debería repelernos nos atrae precisamente porque nos confronta con lo desconocido, con lo que está más allá de nuestra experiencia diaria. Es una manera de explorar nuestros propios miedos en un entorno controlado, de enfrentarnos a lo que nos asusta desde la seguridad de las páginas de un libro. Y es aquí donde el terror y el horror se complementan. El terror crea la tensión, la anticipación, y el horror ofrece liberación, la confrontación con lo que tememos. El terror y el horror son las dos caras de la misma moneda en la literatura gótica. Uno construye el miedo y el otro lo culmina. Juntos crean una experiencia literaria que no solo busca asustar, sino también explorar las profundidades más oscuras de la mente humana. Desde los castillos embrujados de Radcliffe hasta los vampiros de Anne Rice, estos elementos han evolucionado, adaptándose a los miedos de cada época, pero siempre manteniendo su capacidad de cautivar y perturbar. Os invito a seguir explorando estas dimensiones del miedo conmigo, para ver cómo el terror y el horror, aunque oscuros y perturbadores, nos ofrecen una ventana al alma humana. Si os ha gustado este vídeo, quedaos conmigo para la última entrega de los rasgos de la literatura gótica. Yo soy Derek Schweitzer y esto ha sido La Biblioteca del Mal.